Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la cápsula del día de hoy. Les comparto pantalla para que iniciemos a trabajar con lo preparado para la clase. Bien, como saben, estamos trabajando desde el tema de los aspectos éticos relacionados con la sociedad y hoy nos toca ver la parte enfocada a la violencia en la sociedad. Ahora bien, como saben, este es el esquema de lo que hemos estado trabajando en este punto. Les voy señalando, ¿sale? Nosotros este tema ya lo vimos la sesión pasada, como saben, este tema de actitudes negativas y ofensivas a la dignidad humana en la sesión pasada se les quedó como trabajo de investigación, es decir, como evidencia de la clase. Y el tema que vamos a estar trabajando hoy es el de la violencia en la sociedad. ¿Ok? Al final de la cápsula también les daré indicaciones para la sesión y evidencia del día. Ahora bien, iniciando con esta parte. ¿Qué es la violencia o qué podemos entender por esta parte de la violencia? Bien, la violencia se puede concebir, como dice ahí, como el tipo de agresión en la cual se puede ejercer ya sea fuerza verbal o fuerza física sobre una persona. En este caso a mí también me gusta hacer el señalamiento porque, como les digo ahí, en esta parte de la fuerza verbal también entra todo lo que son las agresiones verbales o bien la parte psicológica, pero ahorita vamos a puntualizar un poquito más de esta parte, ¿ok? Entonces, como tal puede ser ya sea sobre una persona, un animal o un objeto. ¿Qué se busca o qué es el punto principal de la violencia? Que el resultado sea un daño causado de manera voluntaria, es decir, tú estás decidiendo hacerle daño a esta otra persona, animal u objeto. ¿Ok? No es como que podamos decir, ay, no fue mi intención golpearte, no fue mi intención humillarte, no fue mi intención lastimarte, sino que al contrario, la violencia precisamente busca eso, ¿no? Busca hacerle un daño a esta una de las partes. Ahora bien, en el segundo punto, la Organización Mundial de la Salud nos define la violencia como ya de manera más específica el uso intencional de la fuerza o el poder físico, que también puede funcionar como amenaza, ya sea contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo de personas o una comunidad, porque recuerden que también conocemos o tenemos esta parte de la violencia que pudiera ser colectiva, es decir, cuando se hace referencia, por ejemplo, situaciones de agresiones o violencia sobre un grupo determinado, ya sea por color de piel, raza, etnia, etcétera. ¿Sale? Entonces, muchas veces en estos casos, como podemos ver también en las diapositivas, está esta parte de que se busca que las causar lesiones, muerte, daños psicológicos o bien trastornos del desarrollo o privaciones, ¿sale? Nos vamos a la siguiente diapositiva. Ahora bien, la OMS, en este caso la Organización Mundial de la Salud, divide la violencia en tres puntos específicos, es decir, la violencia autoinfligida, es decir, los comportamientos suicidas o autolesiones, porque en este caso, como bien dice ahí, la violencia tú decides cometer un acto violento o agresivo hacia otra persona o bien puede ser hacia ti mismo. Por eso dice ahí violencia autoinfligida, es decir, causarse lesiones o comportamientos que lesionen a uno mismo. Bien, vamos al segundo punto, que es la violencia interpersonal, es decir, entre personas con o sin parentesco, es decir, de persona a persona. Y ahora bien, esa parte de la violencia colectiva, que era lo que les comentaba, ¿no? Que puede ser social o económica o bien, en este caso, grupal. Ahora bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. En este caso, como les mencioné, la OMS divide la violencia en tres puntos. Y en México tenemos esta tipificación. ¿Por qué? Porque obviamente al momento de hacer o necesitar las leyes para poder emitir sanciones en este punto, necesitamos una tipificación, que es el nombre correcto. Entonces, en México tenemos esa tipificación sobre 7 tipos de violencia. Primeramente tenemos la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia obstétrica, la violencia política, la violencia sexual y la violencia física, ¿sale? Entonces, en la imagen ustedes pueden ver, como dice ahí, señales de que está sufriendo violencia. Por ejemplo, la violencia psicológica. Si te compara, insulta, amenaza, grita, desvalora, humilla. Aquí también les hago la aclaración. En la violencia psicológica también entraría lo que sería la celotipia, es decir, esta enfermedad de los celos. Ya cuando los celos sobrepasan un nivel, bueno, aunque en general realmente los celos ni siquiera deberían de existir, porque ya estamos hablando de una situación psicológica, es decir, ya cuando llega al nivel de celotipia, la enfermedad grave que pase ese límite de lo que podría ser la normalización de los celos, pues obviamente ya estamos hablando. De igual forma, compararte con alguna otra persona, humillarte, decirte,
sin mí no vas a poder seguir adelante, etcétera. Toda esta parte que es mental, es decir, toda la violencia que no se puede ver a simple vista, es decir, no se puede ver de manera física, es decir, no hay golpes, no hay moretones, no hay lesiones físicas, pero sí hay lesiones, en este caso, emocionales, ¿no? La violencia patrimonial, como lo hemos visto en sesiones anteriores, todo lo, como su nombre lo dice, relacionado a nuestros patrimonios, en este caso económicos, y como les decía, puede ir desde el que te rompan unos documentos o bien hasta que te obliguen a firmar para alguna sesión tal vez de algún bien inmueble, ¿no? Como dice ahí, si te roban, destruyen o retienen tus objetos, ya sea personales, documentos, etcétera. La violencia económica, perdón, como vemos ahí, si te controla, maneja o quita tu dinero, haciéndote económicamente dependiente de esa persona. Es decir, obviamente en este caso tal vez tú puedas ganar un salario, pero si esa persona viene y te retira o te obliga a darle todo su dinero, obviamente pues vas a quedar a disposición vas a quedar en una situación de dependencia hacia esta persona, ¿sale? Entonces, la violencia obstétrica, este punto me gustó mucho porque aquí no es un tema tan conocido. En la imagen vemos que dice, si el personal de salud te daña, lastima, denigra o ignora durante el embarazo, el parto y el puerperio. Es decir, estas famosas frases que, por ejemplo, hay personas que cuando están dando a luz les dicen, o los médicos o enfermeras les llegan a señalar esta parte de por qué estás gritando, si cuando lo hiciste no te dolió, ahora sí. Entonces, toda esta parte que se trata de denigrar a la mujer al momento de estar dando a luz o previo, durante el tiempo de embarazo, o bien posterior, lo que sería el posparto, obviamente todo esto es violencia obstétrica. Ahora bien, otro punto importante que casi no se señala, pero que también es violencia obstétrica, es cuando una mujer, por ejemplo, va a solicitar esta parte, ya sea de una ligadura de trompas o algún método para ya no tener hijos, es decir, ya sea que vaya a solicitar incluso una operación, una cirugía para ya no procrear hijos, porque es su decisión, y le empiecen a hacer todos estos cuestionamientos de por qué lo quiere hacer, si todavía no está en edad suficiente, que se espere a tener uno, que más adelante tal vez cambie de decisión, qué va a pasar si luego se casa y su pareja si quiere tener hijos, es decir, todo este cuestionamiento que se hace sobre la parte esta parte de la mujer de un embarazo, es decir, al final de cuentas, solamente la mujer realmente tendría derecho a manifestar una decisión de este tipo, es decir, se le cuestiona desde el por qué hasta el hecho de decirle qué pasaría si el esposo es el que quiere un hijo más adelante, ¿no? Entonces, esta parte también entra en lo que sería violencia obstétrica. De igual forma, la violencia política, como dice ahí, todo lo que tiene que ver relacionado en el ámbito político y sobre todo que va de la mano con esta parte de género, es decir, podría ser igual relacionado con la violencia de género, es decir, si te limitan, te niegan, obstaculizan, lesionan cualquier punto para dañar tu integridad o bien para tratar de limitar tu ejercicio de tus derechos políticos, ¿sale? Y la violencia sexual, como su nombre lo dice, si te toca y te obliga a tener relaciones no deseadas o bien si no usa o no te permite el uso de métodos anticonceptivos para protegerte, estamos hablando de violencia sexual. Recuerden que en esa parte de la violencia sexual nunca es culpa y nunca será culpa de la víctima, ¿sale? No tiene caso señalar en esta parte el hecho de que, por ejemplo, digan que una mujer tal vez estaba vestida de manera provocativa. No, siempre va a ser culpa del agresor. Es decir, siempre va a ser de la persona, porque ninguna mujer cuando se viste de ningún tipo de forma está pidiendo, en este caso, obviamente, por ejemplo, una violación. No, simple y sencillamente es culpa del agresor, es culpa de la persona que está cometiendo este acto totalmente, pues obviamente fuera de lo medible en la parte moral, en la parte ética, ¿no? Entonces, y ya solamente para finalizar, pasamos a lo que sería la violencia física, que es si emplea la fuerza física o cualquier objeto material para lastimarte. En esta parte hay dos tipos en este señalamiento, la violencia física interna y la externa. La externa es esta parte que puede ir desde un pellizcón, puede ser una cachetada, un golpe, un jalón de pelo. Ahora bien, en la parte de violencia
violencia física interna es cuando, más allá de dañar o dejar un monitor o dejar una evidencia de que tú lastimas a la otra persona, sea, por ejemplo, los famosos en los brazos, en las piernas o en el estómago, es decir, golpes que no se pueden ver a simple vista, pero que pudieran estar ocasionando un daño muy grave a los órganos internos y vitales de las mujeres, ¿sale? Entonces, en este caso, obviamente así queda esta división. Ahora bien, dejo de compartir pantalla. Y bien, ¿qué va a pasar con esta información ahora? Su evidencia de la semana en este caso, o perdón, su evidencia de la sesión en este caso, será que ustedes tengan que hacer una investigación en la cual ustedes tienen que buscar elementos o puntaje o señalamientos en los cuales ustedes creen que se puede basar la prevención de la violencia en todos los aspectos que vimos ahorita en las diapositivas, ¿sale? Esa será la evidencia que quedará señalada para ustedes. Identificar esos puntos de la prevención de la violencia, ya sea física, psicológica, emocional, patrimonial o cualquiera de las que hayamos visto en la sesión. ¿Ok? Por mi parte sería todo y nos vemos la siguiente clase.